La subastaron como si fuera un objeto, solo por no encajar en los ojos crueles del pueblo. El hijo del alcalde y sus amigos intentaron devolverla, burlándose de su dignidad como si no valiera nada. Pero John Melton, un vaquero marcado por la pérdida, vio en ella algo que nadie más quiso ver, una fuerza sembrada en el dolor. Y escuchen bien, porque el giro que tomó esta historia dejó a todos sin palabras, y la justicia, al fin, habló por ella. La tarde caía sobre Bronson Creek, tiñendo de naranja las colinas que rodeaban el pequeño pueblo tejano. El polvo flotaba en el aire como una nube dorada, y los altavoces oxidados de la feria chirriaban con música country de los años 70. Todo el pueblo parecía haberse reunido allí. Vaqueros curtidos por el sol, esposas de mirada afilada, adolescentes inquietos y ancianos que no se perdían ni una sola edición de la feria anual. En el centro del bullicio, bajo una carpa polvorienta, se desarrollaba el evento más esperado, y al mismo tiempo, el más murmurado de todos, la subasta benéfica de compañeras temporales, como la llamaban oficialmente, aunque todos la conocían como la lotería humana. La premisa era sencilla: mujeres sin hogar, viudas sin recursos o simplemente personas rotas por la vida, se ofrecían a trabajar durante 3 meses en los ranchos locales a cambio de un lugar donde dormir, algo de comida y una oportunidad para empezar de nuevo. Pero lo que debía ser un acto de ayuda se había convertido, con los años, en una especie de espectáculo cruel, donde el valor de una persona se media con risas y miradas burlonas. Nadie esperaba que John Melton apareciera. Desde que su esposa murió en un incendio 5 años atrás, John apenas salía de su rancho. Algunos decían que hablaba más con sus caballos que con personas. Vestía de negro. Su sombrero desgastado le cubría los ojos y sus botas, cubiertas de barro seco, resonaban con cada paso que daba sobre la madera improvisada de la pasarela. Cuando se colocó entre el público, los murmullos comenzaron. ¿Qué hacía ahí aquel viudo callado? ¿Solo venía a mirar? El presentador, un hombre gordo de dientes amarillentos y camisa con estampado de banderas, gritó con voz teatral. Y ahora, la última del día, una mujer de carácter, con muchas cualidades. Salió al escenario una figura robusta, ropa prestada, un vestido azul que apenas le cerraba en la cintura, las mejillas enrojecidas, los ojos inflamados de tanto llorar. Era Ruby Jane. Caminaba con la cabeza alta, aunque las manos le temblaban como hojas. Desde el público comenzaron los susurros, las risas contenidas y luego abiertas. Alguien silbó. Otro murmuró en voz alta: «Espero que no cobren por el sobrepeso». Ruby mantuvo el rostro firme, pero sus labios temblaban. El presentador rió junto al público y lanzó la frase que heló el aire. ¿Quién se anima a ofertar por esta belleza de proporciones generosas? Vamos, ¿quién quiere llevarse a casa a esta dulce elefanta? Hubo risas, muchas. Un chico dio un codazo a su amigo. Una mujer murmuró: «Pobre alma». Nadie se movía. El silencio se alargó, incómodo, cruel. Y entonces, sin decir palabra, John levantó la tablilla con el número 42. El presentador parpadeó, sorprendido. ¿$300? Repitió con voz entrecortada. Silencio. Ni una contraoferta, ni una burla más, solo miradas desconcertadas hacia John. «Vendida», dijo finalmente el presentador, bajando la vista como si sintiera vergüenza ajena. «Vendida por $300 al señor del sombrero negro». Un estallido de risas volvió a sacudir el lugar, pero John no miraba a la multitud, ni una sonrisa, ni un gesto. Sus ojos estaban fijos en Ruby, no en su cuerpo, ni en su peso, ni en sus ropas, en sus ojos, que aún conservaban una chispa de dignidad enterrada bajo capas de dolor. Ruby bajó del escenario como si caminara sobre hielo fino. Cuando se detuvo ante él, John solo asintió con la cabeza. «Tiene mi camioneta allá», murmuró.
No tenemos que hablar si no quiere. Pero el rancho es tranquilo. Ruby sintió que algo dentro de ella, que llevaba años quebrado, temblaba diferente. No por miedo, por una tibieza que no conocía desde hacía mucho. No entendía por qué ese hombre callado la había elegido. Pero por primera vez en semanas, alguien no le preguntaba su peso ni su pasado. Solo le ofrecía un asiento y un lugar donde no tenía que esconderse. Mientras se alejaban bajo la mirada del pueblo entero, Ruby volvió la vista atrás. Todos seguían riendo, pero por dentro, ella sabía que algo importante acababa de pasar. Porque John Melton no había comprado a una mujer, había rescatado a un alma. Ruby se mantuvo en completo silencio durante todo el trayecto hacia el rancho. El motor de la camioneta vieja de John gruñía con cada subida y rechinaba en las curvas, pero el sonido no lograba romper el espeso muro de pensamientos que la envolvía. Sentada con las manos entrelazadas sobre las piernas, no se atrevía a mirar a su lado. No sabía qué esperar de ese hombre que la había comprado frente a todo el pueblo, que había levantado una tablilla cuando todos bajaban la vista o reían. Parte de ella, la parte que había sido herida demasiadas veces, temía lo peor. Palabras ásperas, burlas sutiles, condiciones denigrantes. Pensaba en otras mujeres que habían participado antes en esa misma feria, y en cómo regresaban más rotas de lo que llegaron. Pero John no hablaba, no la miraba con juicio, solo conducía, en silencio, con las manos firmes en el volante. Cuando llegaron, el sol ya había bajado tras las colinas, y el cielo era de un azul grisáceo que presagiaba una noche fría. John no la guió con órdenes, simplemente caminó hacia la casa, abrió la puerta principal y la dejó pasar primero. El rancho no era lujoso, pero estaba limpio. Olía a madera envejecida y café viejo. John la condujo por un pasillo corto hasta una habitación en la esquina. Abrió la puerta con suavidad y encendió la luz. «Aquí puedes quedarte», dijo con voz baja, casi como si no quisiera asustarla. «Si quieres trabajar, puedes. Si no, también está bien. Solo, sé tú». Y sin esperar respuesta, dejó una bandeja con comida sobre una mesita al lado de la cama y se retiró sin más. Ruby no supo qué hacer. Durante minutos se quedó de pie en medio del cuarto, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Era una habitación de verdad. Tenía una cama con sábanas limpias, una ventana que daba al campo y un pequeño armario vacío, como si esperara sus cosas. La comida estaba caliente. No era mucha, pero estaba bien servida, con una servilleta doblada. Nadie la miraba con asco. Nadie exigía nada. Ella solo estaba allí, como persona. Esa noche Ruby no durmió, no por incomodidad, sino porque su corazón se negaba a relajarse. El silencio del campo era demasiado distinto al bullicio hiriente del pueblo. En la oscuridad, su mente repetía una y otra vez que nada era tan simple, que aquello debía ser una trampa, y, en parte, lo era. No por John, sino por el mundo que los rodeaba. A la mañana siguiente, el golpe fue directo. En la tienda del pueblo, donde Ruby intentó comprar pan, el cajero se negó a atenderla. Le dijo que tenía instrucciones de no mezclar cosas. Un cliente soltó una carcajada detrás de ella. Alguien murmuró: «¿Te cobra por kilo o por decencia?». Ruby bajó la vista y salió en silencio. Ese mismo día, su foto apareció en el periódico local. Habían usado una imagen de la feria, mal iluminada, capturada justo cuando bajaba la cabeza en el escenario. El titular decía: «El vaquero se lleva un sofá con faldas, caridad o capricho excéntrico». Ruby lo leyó sentada en el porche del rancho. Las letras parecían grabadas con fuego. No lloró en ese momento, pero esa noche, sola en su habitación, sí lo hizo. En silencio, con la cara contra la almohada, como había aprendido a llorar desde niña, sin molestar a nadie. Y no fue una sola noche. En los días siguientes, los susurros se convirtieron en señales más claras. Un grupo de niños le lanzó piedras mientras cruzaba la plaza.
No la tocaron, pero bastó con la risa que quedó detrás. Otro día, en la puerta del rancho, encontró una caja de cartón. Dentro había un animal sin vida y una nota escrita a mano. «Eres una vergüenza para todas». Ruby temblaba al leerla, no por el miedo, sino por la sensación de estar reviviendo cada momento en que fue tratada como algo inferior. Pero aún así, no se fue. Cada noche, John se sentaba en el porche, con su taza de café, sin preguntarle nada. A veces le ofrecía otra silla. Ruby nunca se sentaba, pero cada vez se detenía unos segundos más antes de entrar a su cuarto. Y aunque el mundo seguía señalándola, dentro de esas 4 paredes no había juicio, solo silencio y respeto. Y para alguien como Ruby, eso ya era un comienzo. En Bronson Creek, un pueblo donde cada rostro era conocido y cada historia circulaba como viento entre los campos, todos sabían que John Melton no era un hombre cualquiera, no por riqueza, no por fama, sino por lo que había perdido. Hacía ya 5 años, una madrugada ventosa de septiembre, su casa se había convertido en cenizas. El incendio fue rápido, impiadoso, y aunque John sobrevivió, la vida que conocía no lo hizo. Su esposa, Carol, y su hijo de apenas 3 años quedaron atrapados en el segundo piso. Los vecinos llegaron cuando ya era tarde. Lo único que vieron fue a John de rodillas en la tierra húmeda, con las manos ennegrecidas y la mirada vacía. Desde entonces, algo en él cambió para siempre. De ser un hombre de palabra firme y sonrisa fácil, pasó a convertirse en una sombra vestida de negro. Vendió lo que quedaba de su vieja casa y construyó una cabaña más pequeña al borde del rancho, lejos de la carretera, lejos del murmullo humano. No hablaba con casi nadie. En el pueblo lo saludaban por cortesía, pero él apenas respondía con un leve gesto. Sus únicos confidentes eran su perro, un pastor viejo y paciente llamado Duke, y sus caballos, que parecían entender sus silencios mejor que cualquier persona. John no iba a la iglesia, no asistía a fiestas, tampoco buscaba compañía. El dolor se le había incrustado en la piel como una cicatriz invisible, pero constante. Los domingos paseaba por los límites del rancho con el sombrero calado y la mirada fija en el horizonte, como si buscara algo que el mundo ya no podía ofrecerle. Algunos decían que había enloquecido, otros que simplemente no quería más contacto con la vida, pero nadie, ni siquiera los que creían conocerlo, supieron con certeza qué pensamientos lo habitaban. Por eso, cuando levantó la mano en la subasta y ofreció $300 por Ruby Jane, el pueblo entero se quedó boquiabierto. «¿Qué hace John Melton con una mujer?», preguntaban en el café. «¿Acaso busca reemplazar a Carol?», murmuraban en la tienda. Pero nadie se atrevía a preguntárselo a él. La verdad, sin embargo, no tenía nada que ver con el amor romántico, ni con la necesidad. John no buscaba llenar un vacío con un cuerpo, ni endulzar la memoria con una compañía forzada. Él vio algo en Ruby que muchos eran incapaces de ver: un reflejo. Cuando Ruby subió al escenario aquella tarde, no fue su tamaño lo que atrapó la atención de John. Fue su mirada, una mirada rota, cansada, que intentaba sostener una dignidad ahogada entre risas ajenas y humillaciones cotidianas. Él la reconoció de inmediato. Era la misma mirada que veía en el espejo cada mañana. Esa forma de parpadear más lento, de mantener la espalda recta aunque el alma se doble. Esa quietud que no es calma, sino resignación. John no sintió pena, sintió reconocimiento, porque alguien que ha perdido todo sabe distinguir el peso del silencio en otro. Sabía que ella no necesitaba caridad, sino un lugar donde no tuviera que fingir, un sitio donde el dolor no fuera un estorbo, sino algo comprendido. Él no compró a Ruby, le abrió una puerta que él mismo nunca había tenido cuando el mundo se vino abajo. En los días que siguieron, John no le preguntó nada, no quiso saber su historia, porque para alguien como él, el pasado no se cuenta con palabras, se lleva en los hombros, en la forma de caminar,
en las pausas entre frases. La dejaba en paz, le dejaba espacio. Y si alguna vez Ruby se detenía a mirar el horizonte como él lo hacía, él no interrumpía. Solo se sentaba en el porche con Duke a su lado y respiraba el mismo aire. En silencio, porque el silencio entre dos personas que han sufrido no es vacío, es un idioma. Poco a poco, Ruby comenzó a entender que aquel rancho no era una prisión ni una penitencia. Era un refugio que no pedía explicaciones. Y aunque las palabras entre ambos eran escasas, cada gesto contaba una historia distinta. Cuando John ponía leña extra junto a su puerta antes de una noche fría. Cuando dejaba su taza lavada al lado de la suya. Cuando reparaba el pestillo de su ventana sin decirle nada. Ruby comprendía que él no esperaba nada de ella. Y eso, precisamente, era lo que más le daba. Un espacio para ser, para respirar, para sanar. Sin preguntas, sin exigencias, y así, sin saberlo, dos personas rotas empezaban a reconstruirse, no desde el olvido, sino desde la aceptación mutua. Porque hay heridas que no se curan, pero pueden compartirse. Y en ese compartir silencioso, John y Ruby estaban encontrando algo que el resto del mundo había olvidado. El valor inmenso de no ser juzgados. El sol aún no había asomado del todo cuando Ruby se levantó esa mañana. La casa estaba envuelta en un silencio espeso, de esos que solo existen en los campos alejados del ruido humano. Se puso un suéter que había encontrado en el armario, se recogió el cabello en un moño torpe y salió por la puerta trasera, donde el aire fresco le acarició la piel con una promesa de día nuevo. Frente a ella, un trozo de tierra seca y olvidada se extendía como una cicatriz en el paisaje. El huerto, o lo que alguna vez lo fue. Las líneas de siembra estaban desdibujadas. La maleza lo cubría todo como una capa de abandono. Pero Ruby no sintió tristeza, sintió oportunidad. Había algo profundamente reconfortante en poner las manos en la tierra, en oler el polvo húmedo al removerlo, en imaginar brotes verdes donde ahora solo había ramas secas. No avisó a John, no pidió permiso, solo tomó una pala vieja que encontró junto al granero y empezó a cavar. Cada palada era un pequeño acto de afirmación, un gesto de pertenencia. Mientras el cielo se aclaraba poco a poco y los pájaros rompían el silencio con sus cantos, Ruby trabajaba con una calma que no tenía prisa, pero tampoco duda. Sus movimientos eran firmes, aprendidos. No eran fruto del impulso, sino de la memoria. Desde la veranda, John la observaba en silencio, con una taza de café entre las manos. No hizo ningún gesto para detenerla. Tampoco le ofreció ayuda. Sabía que lo que ella hacía no era simple jardinería. Era un acto de decisión, de volver a tomar las riendas, aunque fuera con las uñas llenas de barro. Y él, que entendía el valor de dejar a alguien en paz con sus propios demonios, la dejó ser. Ruby pasó todo el día allí. Cuando el sol ya estaba en lo alto, tenía las mejillas rojas y las palmas adoloridas, pero también una leve sonrisa en el rostro. Esa noche durmió profundamente, por primera vez desde que había llegado al rancho. Durante los días siguientes, el huerto comenzó a transformarse. Ruby había encontrado semillas en un viejo cajón del cobertizo, zanahorias, frijoles, algo de maíz. Las plantó con la delicadeza de quien recuerda cada paso. Cada mañana, antes de que saliera el sol, ya estaba trabajando. Quitaba hierba, regaba, ordenaba los surcos con una precisión que solo da la experiencia vivida. Y John, siempre desde la veranda, la observaba sin interferir. Una semana después, los primeros brotes verdes asomaron tímidamente entre la tierra, pequeños tallos de esperanza. Fue entonces cuando él rompió el silencio. «¿Sabes cultivar?», dijo con voz grave, pero sin dureza. Ruby se detuvo, con las manos cubiertas de tierra, y alzó la vista. Lo miró por primera vez directamente a los ojos. No fue un cruce de miradas superficial, sino uno de esos instantes donde dos personas se reconocen.
donde la historia de cada uno parece colarse por la mirada del otro. Viví con mi abuela, respondió ella. Ella decía que cultivar es hablar con la tierra sin palabras. Lo hacíamos todo el tiempo. John asintió con un gesto breve. No dijo nada más. No hizo falta. Ruby volvió a la tierra, pero algo había cambiado. Ya no era solo una invitada en el rancho. El terreno que trabajaba, aunque perteneciera a otro, comenzaba a ser también suyo. No por propiedad, sino por dedicación, porque había puesto en él algo de sí misma. Las semillas que había sembrado eran más que alimento. Eran prueba tangible de su voluntad de seguir, de reconstruirse, de dejar raíces donde una vez solo hubo paso, y aunque nadie en el pueblo lo vería, ni lo entendería si lo hiciera, John lo comprendía, porque él también sabía lo que era levantarse en medio del polvo, lo que era convertir un pedazo de dolor en algo útil, en algo vivo, en algo que crece. Aquel pequeño huerto, con sus líneas torcidas y su modesta promesa de cosecha, se convirtió en el primer lugar donde Ruby sintió que podía quedarse sin pedir perdón por existir. Y, sin saberlo, entre las zanahorias y los frijoles, empezaba a germinar también algo más, una conexión entre dos almas cansadas, que encontraban en lo simple, en lo real, la forma más profunda de curación. El cielo se había teñido de un azul profundo, y el rancho reposaba en su habitual silencio de crepúsculo. Las luces estaban apagadas, como siempre, y la única señal de vida era el humo que salía débilmente por la chimenea de la casa. Ruby lavaba los platos en la cocina mientras John leía un viejo libro en el porche, con Duke echado a sus pies. Todo parecía en calma, pero la tranquilidad, como la tierra seca antes de una tormenta, puede romperse de golpe. A lo lejos se escuchó el rugido de un motor, un sonido grave, acelerado, fuera de lugar en medio del campo. John alzó la vista. Su cuerpo se tensó como si un resorte interno le hubiera alertado antes que su mente. Ruby también se detuvo, con el plato aún en la mano, y sintió que algo no estaba bien. La camioneta apareció levantando polvo por el camino de tierra. Era un modelo grande, de esos que suelen usarse para presumir más que para trabajar. De ella bajaron 3 figuras, jóvenes, vestidos con gorras hacia atrás, riéndose entre ellos con esa risa falsa que no nace de la alegría, sino de la superioridad mal entendida. Uno de ellos era fácilmente reconocible: Caleb, el hijo del alcalde, conocido en el pueblo por creerse dueño de todo. Los otros 2 eran sus amigos habituales, rostros que Ruby había visto burlándose en la tienda semanas atrás. «¡Vamos, John!», gritó Caleb, con tono festivo. «Sal, viejo, vinimos a devolverte tu compra. No querrás que te cobren intereses, ¿verdad?». Los 3 caminaron entre risas hacia la casa, con una seguridad imprudente, sin pensar que habían cruzado un límite invisible. Ruby salió al porche con el ceño fruncido, la respiración acelerada y el corazón como un tambor. Se interpuso en su camino, con los puños cerrados. «Regresen por donde vinieron», dijo, sin levantar la voz, pero con una firmeza que detuvo su avance por un instante. «Tranquila, preciosa», respondió uno de ellos con sarcasmo. «Solo queremos hablar. ¿O temes que te vuelvan a devolver?». Entonces todo sucedió rápido. John se puso de pie. Su figura oscura se recortó contra la luz tenue del interior. No corrió, no gritó. Caminó con lentitud medida, con la escopeta apoyada en el antebrazo, como si fuera parte de él. Pero lo que más detuvo a los intrusos no fue el arma, fue su mirada. Era una de esas miradas que no buscan intimidar, sino advertir. Directa, profunda, vacía de dudas. La clase de mirada que solo tiene alguien que ha perdido lo suficiente como para no tener miedo. Nadie se movió, ni Ruby, ni los visitantes. Solo el viento susurraba entre los árboles. John se detuvo a 2 metros de ellos, no alzó el arma, no apuntó, solo habló. «Ah, un paso más, y se convertirán en abono para sus zanahorias», dijo con voz grave
sin elevarla, como si estuviera comentando el clima. La amenaza no sonó teatral, no necesitaba. Era real, porque nadie dudaba que, de ser necesario, lo haría. Caleb tragó saliva. El segundo bajó la vista. El tercero fingió una risa nerviosa. En menos de un minuto, estaban de regreso en su camioneta. El motor rugió de nuevo y desaparecieron en la oscuridad del camino. Ruby se quedó de pie en el porche. El cuerpo aún le temblaba, pero los ojos no mostraban miedo. Mostraban algo nuevo, respeto, y tal vez algo más profundo, confianza. John se volvió lentamente hacia la casa, sin decir nada. Guardó el arma como si fuera una herramienta más, como si ese tipo de actos ya formaran parte de una rutina no deseada, pero necesaria. Pero el pueblo, como siempre, no tardó en dar su versión. Al día siguiente, las redes locales estaban llenas de comentarios. Publicaciones anónimas se propagaron con rapidez. El vaquero loco se armó para defender a su nueva mascota, decía uno. Un psicópata compró a una mujer con sobrepeso y ahora amenaza con disparar, decía otro. Las imágenes se distorsionaban, las intenciones se retorcían y los rumores crecían como malas hierbas. Para muchos, Ruby seguía siendo un motivo de burla. Y ahora, John también se convertía en blanco. El loco del rancho. El tipo solitario que prefería la compañía de una mujer que, según ellos, nadie querría. No importaba que no supieran nada. No importaba la verdad. El juicio ya había sido emitido por la corte de los que solo saben mirar desde lejos. Pero dentro del rancho, el silencio volvió. Un silencio distinto, no de dolor, no de miedo. Un silencio de dos personas que sabían que, aunque el mundo siguiera gritando afuera, entre ellos no hacía falta más que seguir sembrando. Porque lo que crece en tierra firme, crece para quedarse. La mañana llegó con un cielo gris, de esos que parecen anunciar no una tormenta, sino un cambio profundo. Ruby aún dormía, envuelta en la tibieza de una rutina que por fin empezaba a parecer suya. Afuera, el rancho se mantenía en ese sosiego acostumbrado, pero el eco de los rumores seguía creciendo, como una ola que se forma lejos y llega cuando uno menos la espera. A las 8 en punto, se escuchó el crujido de neumáticos sobre la gravilla. No era el sonido habitual de algún vecino amable o de un repartidor. Era seco, resuelto, acompañado de motores que no se apagan rápido. Ruby se incorporó con sobresalto, y desde la ventana vio 2 patrullas del condado estacionándose frente al porche. Hombres de uniforme bajaron con rostros serios y pasos calculados. Uno de ellos llevaba en la mano una carpeta amarilla. Otro tenía el gesto de quien no quiere estar allí, pero ha recibido órdenes. John salió primero. No dijo nada. Solo se detuvo en lo alto de los escalones de madera y observó a los oficiales. Sus ojos, tranquilos pero intensos, no mostraban sorpresa, como si hubiese sabido, en lo más profundo de sí mismo, que este momento llegaría. El jefe del grupo, alto, canoso, con insignias brillando sobre el pecho, levantó el documento. «Señor Melton, traemos una orden firmada por el juez del distrito. Se le acusa formalmente de amenazas con arma de fuego y retención no consentida de una ciudadana. Tiene derecho a guardar silencio». Ruby irrumpió en escena descalza, en bata, con el cabello desordenado por el sueño. Abrió la puerta con un golpe nervioso y salió corriendo al porche. «¡No!», gritó, con una voz que llevaba más verdad que 1000 declaraciones juradas. «Él no me ha retenido. Él me dio techo cuando nadie me miró a los ojos. Él es el único que me trató como a una persona». El jefe de policía bajó la mirada, incómodo. Uno de los oficiales jóvenes apartó los ojos. Ruby avanzó un paso, con los brazos temblando. «Arresten mejor al pueblo entero, a todos los que me escupieron, que me señalaron como basura. ¿Dónde estaban cuando dormía en una parada de autobús? ¿Dónde estaban cuando me llamaban monstruo en el supermercado?» Pero la ley, o lo que se hacía pasar por ella, no escuchaba corazones. Solo papeles, solo sellos.
John no se resistió. Bajó los escalones sin una palabra, con la dignidad de quien sabe que no necesita justificar lo que ha hecho bien. Mientras lo esposaban, su mirada se cruzó con la de Ruby por un segundo. No hubo miedo, no hubo tristeza, solo una silenciosa aceptación, como si le dijera: «Esto no termina aquí». Ruby lo vio subir a la patrulla con los puños atados y la frente en alto. Cuando los vehículos se alejaron, el silencio se volvió espeso, no como el del amanecer, sino como el que queda después de un trueno. La tierra parecía menos firme, la casa más grande, más vacía. La mecedora en el porche se movía con el viento, como esperando a alguien que ya no estaba. Ruby no lloró, no en ese momento. El llanto era para quienes se rendían, y ella, aunque sola, no estaba derrotada. Sabía que no bastaba con gritar la verdad una vez. Iba a repetirla las veces que hiciera falta, porque esa injusticia no solo se había llevado al único hombre que la trató con respeto, se había llevado también la paz que con tanto esfuerzo ambos habían empezado a construir. Pero no sabían que habían despertado algo más en Ruby: la determinación, la certeza de que el silencio ya no era su refugio. A partir de ese día, su voz sería su arma, y con ella estaba dispuesta a devolverle la dignidad a quien se la habían intentado arrebatar, a ella y a John. Durante días, el rancho pareció detenido en el tiempo. Ruby caminaba entre los surcos del huerto sin hablar, pero con una firmeza nueva en el cuerpo. No lloraba, no se escondía, y no esperaba. En lugar de eso, fue a la iglesia local, se puso de pie al final del servicio y habló. Luego fue a la emisora de radio del pueblo y pidió 5 minutos en vivo. Contó su historia sin adornos. No pidió compasión. Pidió respeto. Describió lo que era vivir bajo el juicio constante, lo que fue recibir ayuda de un hombre al que ahora llamaban criminal. Algunos la escuchaban con desconfianza, otros con vergüenza, pero no pudieron ignorarla. Su voz empezó a recorrer las calles, las redes, los cafés. La mujer del rancho habló, decían, y cada vez eran menos los que se atrevían a burlarse, porque cuando alguien se levanta sin odio, solo con verdad, hasta el ruido más cruel empieza a perder fuerza. Las acusaciones cayeron por su propio peso. Testimonios, cartas, voces que Ruby despertó con su verdad, construyeron un puente firme hacia la justicia. John fue liberado sin cargos. El reencuentro fue modesto pero inolvidable. En una vieja parada de autobús, bajo el sol del mediodía, Ruby lo esperaba con una falda manchada de tierra y ojos brillantes. John llegó con un leve corte bajo el ojo, señal de que ni la celda lo había doblegado. No hicieron falta palabras. Se miraron, sonrieron, y el resto del mundo desapareció. Meses después, en la nueva edición de la feria, subieron juntos al escenario. Ruby tomó el micrófono con manos firmes y voz clara. El año pasado pagaron $300 por mí. Hoy me entrego por completo a John, porque ahora sé cuánto valgo, y él lo supo desde el principio. El silencio que siguió no fue de burla, sino de respeto. El día de la boda amaneció claro y sereno. En el rancho Melton, donde antes reinaba el silencio del abandono, ahora todo respiraba esperanza. Las sillas, dispuestas frente al huerto, estaban ocupadas. Habían venido todos, incluso aquellos que alguna vez lanzaron piedras o palabras crueles. Nadie lo decía, pero todos sabían que estaban allí, porque algo dentro de ellos había cambiado. John, de pie bajo el viejo roble, la esperaba con el sombrero en la mano. Y Ruby apareció, vestida de blanco en un traje que ella misma había cosido. No necesitaba perlas ni encajes, su dignidad lo era todo. Caminaba con paso firme, con la cabeza alta y una luz suave en los ojos. Se tomó de la mano con John y en silencio se prometieron lo que ya vivían desde hacía meses: respeto, presencia, verdad. Detrás de ellos, donde antes solo había tierra seca, florecía un jardín lleno de vida, cultivado por Ruby, con esfuerzo, con paciencia, con fe.
Cuando ella habló, no pidió compasión. Solo dijo: «El año pasado me subastaron. Hoy me entrego por amor, porque él fue el único que supo cuánto valgo». Y nadie rió, nadie desvió la mirada, porque todos vieron. El amor no se compra, se cultiva, como una flor fuerte en buena tierra. Solo hay que mirar más profundo.